Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo quiere Nintendo aumentar su catálogo de juegos. Cuando salió al mercado la actual consola de Nintendo, la Nintendo Switch, una de las preocupaciones de la compañía y una queja por parte de los usuarios y usuarias era la poca cantidad de juegos que disponía la consola. Una de las causas que hacía tener a la consola de Nintendo tan pocos juegos era por un lado el poco apoyo que tenía la consola Nintendo Switch por parte de bastantes desarrolladoras, que no creían mucho en el futuro de la consola. Otro era por la política de juegos que ha tenido durante muchos años Nintendo con respecto a qué tipo de juegos pueden ir hacia su consola, pensando que la política de juego de Nintendo siempre ha sido la de ofrecer un tipo de juego bastante específico a sus usuarios y usuarias, y podías ver cómo grandes títulos nunca llegaban a las consolas de Nintendo. Y por último, por la escasa potencia de esta consola y que hacía que aquellos y que hacía en aquellos momentos el impedir que ciertos juegos pudieran llegar a esta consola. Pero después de estos años de existencia de la consola Nintendo Switch, las cosas han cambiado y para beneficio de los jugadores y jugadoras de los juegos de la consola Nintendo. Por un lado, Nintendo ha abierto su política de juegos para su actual consola y bastantes desarrolladoras se han volcado a llevar sus juegos a la Nintendo Switch. Así que el pasado 14 de noviembre del 2018, Nintendo celebraba que el catálogo de Nintendo Switch había alcanzado los 1000 juegos disponibles. Y ante esa gesta, y viendo el beneficio que eso aporta a la consola y a sus ventas, Nintendo se esforzó más en el tema y ha estado realizando más acuerdos con desarrolladoras para facilitarle traer sus ports a la consola Nintendo Switch. Además de ir hablando con muchas desarrolladoras independientes para traer esos juegos indies a la consola de Nintendo. Con estos últimos movimientos por parte de Nintendo, apenas 6 meses después, la cifra de juegos en el catálogo de Nintendo Switch se ha doblado y la cifra alcanzaba los 2000 juegos disponibles en la eShop de Estados Unidos con 2026 juegos, cantidad un poco inferior en Europa, que era de 1971 juegos. Pero es que la cifra en el mes de mayo ya está en los 2200 juegos en el catálogo de la consola híbrida. Este rápido crecimiento se debe al enorme apoyo que ha recibido la consola en el último año, especialmente de los desarrolladores independientes, que han visto en esta consola el escaparate perfecto para dar a conocer sus juegos. Si analizamos el catálogo de juegos disponible para la consola Nintendo Switch, vemos que de la totalidad de los juegos, el 90% es en formato digital y solo el 10% es en formato físico, que solo hay 29 juegos gratuitos o free to play y que hay 156 demos disponibles. Si comparamos estos datos del actual catálogo de juegos de la consola Nintendo Switch con los catálogos de juegos de las últimas consolas de Nintendo, vemos que el actual catálogo de juegos de la consola Nintendo 3DS es de 1911 juegos disponibles y que la consola Nintendo Wii U tiene un total de 1687 juegos, por lo que denota el gran impacto que ha conseguido la consola Nintendo Switch en poco más de 2 años. Así que, visto lo visto, Nintendo quiere seguir potenciando el catálogo de la consola Nintendo Switch con más juegos exclusivos que hagan uso de las funciones de su servicio de suscripción online, para de esa manera también potenciarlo. El presidente de Nintendo comentó a sus accionistas que sus planes son llevar más juegos exclusivos a Nintendo Switch Online, ya que son una puerta de entrada y un atractivo para nuevos suscriptores a este servicio. Según los datos de la última reunión de accionistas, juegos como el Tetris 99 han ayudado mucho en la expansión del servicio Nintendo Switch Online, ya que muchos usuarios se suscribieron para poder jugar a este juego, que uno de sus atractivos es que es un juego gratuito, pero que requiere de una suscripción activa al servicio Nintendo Switch Online para poder jugar a él. Viendo estos datos tan buenos, Nintendo intentará lanzar más juegos exclusivos que requieran de suscripción al servicio de Nintendo Switch Online para poder jugar. Así que si el crecimiento del catálogo de la consola Nintendo Switch sigue al mismo ritmo, nos podríamos encontrar con que a finales de este año 2019 ya podría haber alcanzado los 3000 juegos disponibles. Habrá que ver cómo le van las cosas a esta consola, que está logrando arreglar uno de los puntos débiles que tenía, que era la poca cantidad de juegos que disponía.
Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.